Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Leamos. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo por presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estos son los versículos que vamos a estar viendo hoy. Vemos acá que vamos a ver la glorificación probada y demostrada, y es lo que vamos a estar desglosando cada uno de estos versículos, viendo lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que pasemos al bosquejo. Ya vemos acá que vamos a ver ahora, estamos en la glorificación, y vamos a ver, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores por medio de Él, y vamos a ver eso. Entonces, Romanos 8, 31 al 39, glorificación probada y demostrada. Romanos 8, 31a. Pregunta de Pablo número 1. Esta es una de las primeras preguntas que hizo Pablo. En respuesta al hecho de que somos predestinados, llamados, justificados y glorificados, Pablo preguntó: ¿quién pues diremos a esto? La respuesta anticipada de Pablo, ¿verdad? De nosotros podemos decir: amén, gracias Señor. Ya que hemos sido, como vimos en el estudio pasado, ya que hemos sido llamados, ya que hemos sido justificados, ya que hemos sido glorificados, ¿qué diremos a esto? Simplemente lo dejaremos a un lado, simplemente lo ignoraremos, nos sentiremos indiferentes a esto, o diremos: oh, gracias Señor, y daremos gracias al Señor, y viviremos dándole gracias al Señor, ya que en esta gran promesa, ¿verdad?, de llamamiento, de justificación, declarados inocentes y glorificados, ¿verdad?, eternamente con el Señor Jesucristo. Es una promesa que Dios nos hace, una promesa inmutable que Dios va a cumplir. Así que es algo demasiado maravilloso, es algo que no debemos ignorar, es algo que no debemos sentirnos indiferentes al oír esta verdad. Entonces pasemos a la siguiente, Romanos 8:31b, pregunta de Pablo número 2. A continuación, Pablo preguntó: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios el Altísimo, el único Dios y verdadero, está por nosotros, ¿quién va a ir en contra de nosotros? La respuesta esperada es, por supuesto, nadie. Nadie va a estar en contra de nosotros. Si Dios está por nosotros, ya que Dios mismo está abogando por nosotros, es decir, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos justifica, Dios es el que ya nos está glorificando. ¿Quién va a ir en contra de eso? Si Dios mismo es el que está por nosotros, nadie puede oponerse exitosamente a nosotros. Dios está de nuestra parte, nadie puede tener éxito en Dios. ¿Acaso hay alguien más alto que Dios? Nadie. O sea, no hay ninguna otra persona, ninguna cosa creada en el universo más alta que Dios, más poderoso que Dios. Y si Él está por nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Con nosotros. Romanos 8:32, pregunta de Pablo número 3. Luego preguntó: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios envió su más precioso tesoro para comprar nuestra libertad mientras aún estábamos en nuestros pecados, ¿no es razonable que Él cuida de nuestras necesidades diarias ahora que somos sus hijos? Ahora bien, tenemos que ver primero acá que el que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es demasiado importante. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera negó a su propio Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Tenemos que saber quién es el Hijo aquí. Es su Hijo, Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Pero ya va. ¿Cuál es el valor de esto? ¿Cuál es el valor del Señor Jesucristo? El Hijo de Dios. No hay otra
hay nadie en el universo más valioso que Jesucristo, ni estrellas, ni todo el mundo. Dios no dio por nosotros para un precio de oro, de plata, de piedras preciosas, de cualquier cosa, sino a su propio Hijo, quien es la imagen misma del Dios invisible, quien es que es el Hijo de Dios. Simplemente es alguien infinitamente importante, infinitamente valioso, su valor es infinito. Y entonces que lo entregó por nosotros, por criaturas indignas, que nos hemos rebelado contra Él, que hemos pecado contra Él, y cómo no nos dará también todas las cosas finitas, las cuales que nos ayudará como hijos en necesidades, en nuestra santificación. ¿Cómo no nos ayudará también en otras cosas? No es razonable que también nos ayudar, sí, y eso es lo que expresa la Escritura. Dios no nos abandona, Dios no nos salva y nos deja simplemente nos deja huérfanos, sino que Él nos da su Espíritu, Él nos ayuda, nos lleva, nos consuela, nos da consuelo, nos anima, nos redarguye, nos disciplina en nuestro caminar y nos asegura una glorificación eterna delante de su presencia. Esa es la forma en que las expresan las Escrituras, esa es la forma del plan de Dios que expresa acá, y Dios quiere que nosotros sepamos esta verdad, que el que no ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que, ¿cómo nos vamos a sentir con esta verdad? ¿Nos vamos a sentir indiferentes o vamos a verdaderamente apreciarlo? Si nosotros pensáramos verdaderamente quiénes somos, lo horrible que somos, los pecadores que somos, y miráramos esta verdad, que Dios no escatimó a su propio Hijo, aquel Hijo de Dios, aquel que es más importante que todos nosotros. Sigamos, Romanos 8:33, pregunta de Pablo número 4. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pues que Dios es el que legalmente nos declaró justo, no hay nadie que pueda acusarnos con éxito. Es decir, Dios es el que nos ha justificado, Dios es el que nos ha declarado inocentes delante de su presencia. Eso lo vimos, en los estudios anteriores, eso lo vimos. Dios es el que nos ha justificado delante de su presencia, Dios es el que nos ha declarado inocentes. Entonces, si Él, juez del universo, el juez supremo, que no hay nadie más alto que Él, nos ha justificado, entonces ¿quién ahora puede condenarnos, acusarnos exitosamente? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 menciona a Satanás como un acusador, como el que acusa a los hijos de Dios día y noche, pero sus acusaciones no son con éxito, a pesar de que Satanás pueda ver, mira cómo está aquel, mira cómo se porta aquel cristiano, mira cómo ha caído, mira cómo ha sido infiel. Pero lo que pasa es que nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de las cosas que nosotros hagamos, sino depende de lo que Cristo ya ha hecho, de su justicia. Nosotros hemos sido justificados, y la única razón por la que hemos sido justificados delante de los ojos de Dios es por la justicia de Jesucristo, que nos es contada a nosotros, que nos es imputada a nosotros. Y ahora Dios nos ve en Cristo y somos bautizados con Cristo. Ahora Dios nos ve en Cristo y nos ve inocentes, justos por Cristo Jesús, no por nosotros, no por nuestras obras. Y por esa razón, ya que Dios nos ha justificado, ya que Dios nos ve ante su presencia como inocentes, como en Cristo Jesús, ¿cómo es posible, cómo puede algún ser creado, alguna cosa fuera de Dios acusarnos y tener éxito? Es imposible, simplemente. Romanos 8:34, Pablo, pregunta de Pablo número 5, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Veamos, Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió. O sea, ¿quién nos condena? Cristo el que murió. No puede ser Cristo quien nos condene, porque Cristo murió para pagar por nuestros pecados, no para condenarnos. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la razón. Dios, cuando envió a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para salvarnos. Es cierto que en las Escrituras aparece otras partes y otros lugares donde aparece al Hijo como juez o como mandando a personas, juzgando en el trono blanco,
en el último y gran juicio final, allá en Apocalipsis, cuando Jesucristo se sienta en el trono blanco y comienza a juzgar a vivos y a muertos, ¿cierto? Y eso aparece, pero a los que Él redimió, por los que Él murió y por los que están en Él, por lo que Él ha redimido su pueblo, Él los vino a salvar y no a condenar. Es imposible que luego que los haya salvado, que luego que haya muerto por ellos y ya los haya redimido y ya han sido declarados justos, no puede condenar, no los va a condenar. La promesa es que van a estar con Él eternamente. Esa es la promesa. Y aquí un momento. Ok. Entonces, al siguiente, Romanos 8:34b, más aún el que también resucitó. Jesucristo no tan solo murió en la cruz, sino que Él también resucitó al tercer día. No puede ser Cristo quien nos condene, porque Dios demostró que estaba satisfecho con el pago de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Cuando Cristo muere y paga, verá, el precio en su totalidad. El precio fue pagado. Cristo clamó desde la cruz, consumado es. Pero cuando se ve, verá, la declaración pública de que verdaderamente este sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para satisfacer la ira de Dios, se vio en el momento en que Dios levanta a su Hijo entre los muertos y lo resucita. Y en ese momento Dios está declarando a todas las personas que es su Hijo, lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para satisfacer su ira, para satisfacer las demandas de su justicia. Y ahora todos los que crean en Él, ahora todos los que estén en Cristo, están completamente salvos, completamente justos delante de Dios por lo que Él hizo. Romanos 8:34c, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo ascendió a los cielos, como aparece en las Escrituras, y Él está sentado a la diestra de Dios. Y vemos la intercesión acá que Él hace por nosotros. No puede ser Cristo quien nos condene, porque Cristo se sienta en el lugar del honor a la diestra de Dios en el cielo, mediando para siempre por nosotros. Jesucristo está allá sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, por aquellos que redimió. Es decir, Él es la propiciación por nuestros pecados. Veamos aquí un momento en Hebreos 7:25, que dice, vemos claramente que Él intercede por nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que habla del Señor Jesucristo, intercede por siempre por ellos. Entonces vemos claramente que Cristo intercede por nosotros eternamente. Luego dice en 1 de Juan 2:2, el que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Él es la propiciación por nuestros pecados, es la ofrenda por nuestros pecados, y esa es la única que hay, es el único sacrificio que hay. Cristo murió, ¿verdad? Y ese sacrificio que Él hizo fue eficaz, fue suficiente, fue completo, fue perfecto para satisfacer la ira de Dios, y no hay otro sacrificio. Él resucitó, Él está, además, o sea, y de paso, podría decirse, ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por siempre por nosotros. ¡Qué hermoso! Cristo está intercediendo por este momento por mí, por este que está aquí hablando. Él está intercediendo por mí. Y esa es la razón por la cual un día, nosotros, todo creyente, un día se va a parar delante del Señor y se va a parar irreprensible con la justicia de Cristo y puede entrar a la presencia de Dios. Gracias. Y Cristo va a estar allí, ¿verdad? Y Él nos va a recibir, gracias a que Él murió por nosotros. Él nos lava, nos limpia con su sangre y nos hace totalmente aceptables a Dios por su obra, por lo que Él ha hecho. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces, justicia de Dios en Él, eso es lo que somos hechos en Cristo.
Eh, Eso es algo muy importante, es algo que debemos entender, algo que debemos meditar, es algo que lo que yo le estoy mencionando acá son los fundamentos que debemos estar relacionados y familiarizados en todo tiempo, hermanos. Ahora Romanos 8:35, pregunta de Pablo número 6. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo dio 7 escenarios principales que podrían hacernos sentir que Dios nos ha abandonado. Vamos a ver estos escenarios, vamos a ver qué nos separará del amor de Cristo. Entonces debemos preguntarnos quién nos separará del amor de Cristo. Y Pablo da aquí a unos 7 cosas que podemos pasar y que podemos pensar que puede ser que Dios nos haya abandonado, que no es Dios, simplemente ya de alguna manera nos ama, ya no nos ama, pero entonces la tribulación nos separará del amor de Cristo. ¿Qué si enfrentamos infortunio o alguna terrible aflicción? ¿Qué si pasamos una tribulación? Pues claramente Pablo era una persona que pasó muchas tribulaciones. Por ejemplo, en 2 Corintios 4 al 11 dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Realmente Pablo era una persona que pasaba tribulaciones. ¿Acaso eso fue suficiente para apartar el amor de Dios? Sigamos. Angustia. ¿Nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la angustia nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué si sufrimos una calamidad terrible y tenemos que pasar por tiempos malos? ¿Qué si tenemos que pasar por esas cosas? ¿Qué si tenemos que pasar por tiempos malos? ¿Acaso eso nos separará del amor de Cristo? Claramente no. Como vamos a ver más adelante, Pablo, esta es una experiencia claramente de Pablo mismo, y Pablo no está sintiéndose mal o disgustándose o diciendo no, ya Dios me abandonó, ya me dejó de amar. No, eso no está diciendo. Ahora la siguiente, persecución. ¿Nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la persecución nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué si somos odiados, cazados, torturados o incluso asesinados? ¿Qué si nos matan? ¿Qué si nos odian? ¿Qué si el mundo allá nos echa afuera? Por ejemplo, los hermanos en Cristo anteriormente, como vemos en las Escrituras, ellos fueron demasiado perseguidos. Ni siquiera nosotros en este momento, o en ejemplo aquí en Venezuela, no estamos siendo tan perseguidos como estos hermanos fueron perseguidos. Un ejemplo aquí en Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo de Tarso, que ahora es el que ahora está escribiendo esta carta, que ahora es Pablo, el apóstol Pablo, gracias a lo que Cristo hizo. Entonces él consentía, él tenía el deseo de dar muerte a la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, esto es lo que ellos lamentablemente sufrían los hermanos, pero gloria a Dios, Dios siempre no dejó de amarlos. Cuando Cristo se le pareció a Pablo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no dice por qué persigues a mi iglesia, sino por qué me persigues. O sea, se identifica tanto con la iglesia así, de tal manera el Señor Jesús. Entonces, hambre nos separará del amor de Cristo. ¿Acaso el hambre nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué si tenemos no suficiente para comer y sufrimos hambre? ¿Qué si hoy era el hambre que a veces pasamos hambre? A veces aquí, por ejemplo, la situación económica aquí en Venezuela, ¿qué si va a llegar un momento que simplemente nos queda arroz puro, o simplemente nos queda nada, o tenemos que simplemente tener una comida al día, tal vez? ¿Qué si pasamos eso? ¿Acaso Dios nos ha dejado de amar? ¿Acaso Dios de alguna manera lo que cambió, verdad, y nos va a abandonar porque ya se cansó de nosotros? Pues, ¿acaso eso? Pues claramente los hermanos anteriormente, hermanos, sufrían tanto y no estaban desesperados. Por ejemplo, en Hechos 28 y el 30, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claramente, en aquel tiempo
Dios, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu, dio a entender a los hermanos que iba a venir una gran hambre. O sea, Dios mismo estaba dándole a entender a los hermanos que venía una gran hambre, anticipándolos. Eso no quiere decir, en medio de esta situación, en medio de las cosas que vamos a pasar en este mundo, porque este mundo está caído, un mundo corrupto, eso no quiere decir que Dios nos abandonó, que Dios no nos ama. Podemos estar en cualquier situación, pero Dios nos ama con un amor eterno, con un amor permanente, un amor inmutable, como vamos a seguir viendo, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Así que no estemos desanimados. Sigamos. Desnudez. ¿Nos separa el amor de Cristo? ¿Acaso la desnudez no va a separar el amor de Cristo? Que si si tenemos, quedamos sin hogar, si terminamos sin hogar y sufrimos exposición con poca o ninguna ropa, que si simplemente terminamos así, sin poca ropa, que si por causa de Cristo nos tumban el rancho, nos queman la casa, ¿qué si pasa eso? ¿Acaso Dios nos deja amar? ¿Nos separa eso del amor de Cristo? Tal vez el peligro, podemos eso acá, nos separa del amor de Cristo. ¿El peligro acaso nos separa del amor de Cristo? Que si somos amenazados y enfrentados peligros indecibles, que si mañana nos rodean, ¿verdad? Y nos pasamos peligros, o simplemente estamos pasando por causa del Evangelio, estamos pasando por lugares de malhechores. ¿Qué si corremos esos peligros? Vamos a leer acá un momento en 2 Corintios 11, 23 al 27, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligro de muertes muchas veces, de judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro antes falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, y en frío y en desnudez. Esto lo pasaba Pablo, hermanos. Él pasó peligros y peligros y peligros, y como vamos a ver más adelante, el amor de Dios no lo había abandonado, y así lo mismo nosotros. Hay hermanos por parte del mundo que están siendo perseguidos, tal vez los odian, tal vez yo estaba viendo unos videos donde había unas cosas que lo estaban allí, ¿verdad?, haciéndoles calumnias y burlándose de ellos, pero Dios les ama. Ahora vamos a seguir espada. ¿Nos separa del amor de Cristo? ¿Acaso la espada nos separa del amor de Cristo? ¿Que si somos traicionados y sufrimos una muerte violenta? ¿Que si nos matan, verdad?, por causa de Cristo? ¿Que si somos atrapados en una guerra horrible? ¿Que acaso Dios hasta ese punto, verá, llega el amor de Dios? Dios nos separa. Significan pruebas como estas que Dios nos ha abandonado o ha dejado de cuidarnos. ¿Alguna vez los creyentes han enfrentado alguna de estas clases de pruebas? ¿Acaso los creyentes alguna vez han pasado algunas de estas pruebas que venimos contando? Sí, lo han hecho y lo hacen y lo seguirán haciendo. Hay hermanos que van a pasar mucho, hay hermanos que van a pasar tantas pruebas, y seguirá así la iglesia de Cristo padeciendo. Pero sigamos. Romanos 8:36, Pablo citó el Salmos 44, 22, lo vemos acá en el versículo 36. Pablo mostró que estas dificultades potenciales son posibilidades reales para los creyentes. Pero por causa de ti nos matan en cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Claramente ya estamos puestos como delante del mundo como ovejas de matadero, es decir, ya estamos contados como entre los muertos delante del mundo, pero para Dios estamos como vivos. Para el mundo somos contados como ya estos están ya contados como muertos. Estamos muertos para el mundo. Esta es la manera en que vemos en el Salmo 42, 22, y eso lo saca aquí Pablo. Por cuanto de ti somos todo el tiempo contados como ovejas de matadero. El hecho es que a veces este mundo ama masacrar cristianos.
el mundo a veces mama. Por ejemplo, en los días de Pablo, Nerón mataba severamente a los cristianos, perseguía y mataba severamente a los cristianos. Eso lo vemos, no sé si ustedes han visto, hermanos, el Coliseo Romano, donde era algo terrible. Era como los hermanos lo metían así como en un círculo y sacaban bestias, qué sé yo, leones, leopardos, osos, y venían todos esos animales y se comían, los hermanos los mataban. Y eso es algo que el Señor Jesucristo dijo que íbamos a pasar en el mundo. El Señor Jesucristo, antes de su partida, antes de ir a la cruz, Él le dice a sus discípulos, le dice acá en Juan 16:33, estas cosas te he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de todas estas dificultades, a pesar de todo eso, a pesar de que estos hermanos estaban pasando a Nerón, el Señor Jesús los llama a que confíen, porque Él ha vencido al mundo. Si algún día te enfrentas a la muerte porque eres cristiano, no te sientas tentado a suponer que Dios te ha abandonado en este momento. Él no te habrá dejado. Él todavía te amará mucho. Y es algo que vemos en las Escrituras, hermanos. Dios no se nos va a dejar. Por ejemplo, en Hebreos 5:6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces no podemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Los hombres que nos pueden hacer, nos pueden quitar la vida, nos pueden degollar, pero no nos pueden quitar lo que Dios nos ha dado, vida eterna. Sí, pueden quitar nuestro cuerpo, pero el alma no. El Señor Jesucristo nos llama a que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede matar al cuerpo y al alma en el infierno. Pero Dios nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo. Y a pesar de que estos hermanos perseguidos, a pesar de que nosotros a veces seamos perseguidos, a pesar de que nos maten y todas estas cuestiones, nosotros volveremos a resucitar. Y Dios deja que esto pase, pero la razón es para Él dar castigos y retribución a aquellas personas que persiguen a su iglesia. Y eso lo vemos en las Escrituras, por ejemplo acá en segunda de Tesalonicenses, un momento, segunda Tesalonicenses, le damos acá el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que te atribulan, y vosotros que sois perseguidos, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo en el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, aquellos que nos persiguen, que reciben retribución, castigo merecido, fueron lanzados al lago de fuego, pero nosotros que paz eterna, gozo eterno, descanso eterno con el Señor, reposo eterno con el Señor, ¿verdad? Somos consolados con Él, nos consuela. Eso lo vemos en Apocalipsis. Somos llevados a una nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra. El Señor nos guarda, el Señor nos lleva, nos glorifica. Vemos eso, hermano. Sí, esta es una aflicción momentánea, pero allá es algo eterno, algo eterno. Por ejemplo, acá en Romanos 8:18, porque te gozo, sí, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. A pesar de que no veamos esto, a pesar de que ahora no sintamos eso, a pesar de que estemos ahora en la oscuridad, que en la angustia, en el dolor o en cualquier lugar, la verdad es esta delante de Dios, que las aflicciones presentes, que los sufrimientos presentes que estamos viviendo hoy no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se comparan con aquella gloria, con aquel peso de gloria, con aquel gozo eterno que van a experimentar los creyentes en la presencia del Señor. Si nosotros podemos alegrarnos en estos momentos, nosotros podemos sentirnos gozosos de alguna manera aquí en esta tierra, aquí en el tiempo presente, ¿cuánto más allá en el cielo donde no hay caos, donde no hay ninguna de esas calamidades? Sigamos.
Romanos 8:37. Antes en todas las cosas, estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la manera en que Dios nos ve. No hay como más que vencedores. ¿Por qué? Por aquel que nos amó, que es el Señor Jesucristo. No importa qué tipo de pruebas podamos sufrir. Somos súper vencedores gracias a Cristo, quien nos amó y murió por nosotros. A pesar de cualquier posible retroceso, rechazo, seremos glorificados y viviremos con Dios por toda la eternidad. Eso es lo que dice las Escrituras. Vamos a vivir eternamente en la presencia del Señor. Es una promesa, hermanos. Cristo ya murió por nosotros. Cristo ya sufrió por nosotros. Cristo sufrió por nosotros. El siervo no es mayor que su Señor, ¿cierto? Primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este mundo, ¿verdad?, está el maligno, Satanás. Nos odia el mundo. El mundo quiere llevarnos a su mismo molde. Dios nos quiere llevar a ser santos. El mundo va para allá, Dios nos dice que vamos. Y el mundo quiere ir a la izquierda, Dios nos dice que vamos a la derecha. Y nosotros siempre debemos permanecer firmes. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos súper vencedores. Ya delante de Dios hemos vencido a este mundo por la fe en Cristo. Porque Cristo ya venció por nosotros. Y viviremos en terror. Podemos vivir con la cabeza en alto, esperando al Señor de gloria, que ha de manifestarse un día, predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas, a pesar de la situación que estemos viviendo, sea cuarentena, sea pandemia, sea dolor, sea que nuestra familia esté sufriendo, sea que estemos pasando hambre, sea lo que estemos pasando. Podemos estar estando seguros, como Pablo, por ejemplo, acá en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. Pablo enfrentó muchas pruebas terribles, eso ya lo vimos. Sin embargo, a través de todas ellas, él nunca dudó del amor de Dios por él. ¿Estás convencido de lo mismo? Pablo estaba convencido. Pablo estaba seguro de que Dios lo amaba, tal y cual como lo es. Dice, ¿estamos seguros nosotros? ¿Podemos nosotros examinarnos en su palabra, ver todos nuestros errores? Y decir como Pablo, que aquí antes todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos nosotros decir esto, podemos nosotros estar seguros en cualquier circunstancia. Esto es fácil de decirlo. Pero cuando estamos allí, ¿verdad?, cuando estemos en el momento, en la oscuridad, en la cosa oscura, cuando se pone la verdad, la cosa fea, ahí es cuando debemos estar así plenamente seguros y mirar a Dios, su promesa, y creer en Él. Romanos 8:38b, de que ni la muerte ni la vida, pero estaba convencido de que ninguna forma de existencia, incluida la muerte o la vida, podía separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. Ni la muerte, podemos morir, pero aún en nuestro espíritu nos llevará a Él. La vida, podemos estar presentes en esta vida. Nada en esta vida, nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios en que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de ese amor, y es algo maravilloso. De verdad, ¿con cuánto amor nos ha amado Dios? Debemos hacer nuestra pregunta: ¿con cuánto amor? Un amor inmutable. Este es un amor inmutable, que no importa la situación, no importa la circunstancia, Dios nos ama en Cristo Jesús. Gracias al Señor Jesucristo. Él nos ama. Nos ha amado. Entonces, pasemos a la siguiente. Un momento. Bueno, entonces ya hemos visto el amor de Dios, es un amor inagotable, un amor permanente, es el amor de Dios por nosotros. Dios ama a su pueblo y Dios los ama con un amor eterno. No importa, tal vez en el momento no lo vean,
pero un día vamos a ver delante de su presencia. Romanos 8:38c, ni ángeles ni principados, ningún poder sobrenatural puede separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús vimos que ni ángeles ni principados. ¿Está incluido Satanás acá en esta declaración? Sí, recuerda que Satanás es un ángel caído. Satanás es un ángel caído. Satanás no puede separarnos del amor de Dios. A pesar de que Satanás tenga fuerza, tenga poder o puedas tentarnos, no puede separarnos del amor de Dios, con el amor que Dios nos ama. El amor de Dios es inmutable, no depende de nosotros, no depende de otros, depende de Dios, está en Dios. Y es por amor de su nombre Él nos ha amado, por amor a su Hijo Jesucristo estamos aceptos en el amado. Ni siquiera Satanás puede separarnos del amor de Dios. Satanás no puede separarnos del amor de Dios. Y eso es lo que dice acá en las Escrituras, no puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38d, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna realidad presente posible o posibilidad futura tiene el poder de separarnos del amor de Dios en Cristo. Nada en lo presente, nada lo que hay en presente hoy en nuestro vivir, nada en lo futuro, mañana no podemos tener temor en el mañana que nos puede separar del amor de Dios. Ahora bien, esto nos lleva a vivir pecaminosamente, a vivir una vida deliberada. Tú no puedes hacer nada ahora presente, ni siquiera en el futuro por venir, para separarte del amor de Dios. No puedes hacer nada. ¿Qué acerca de tus pecados futuros o tu incredulidad futura o tus dudas futuras? Que cuando tropieces, cuando seas absorbidos por el torrente de los deseos carnales, los malos pensamientos que hay de tus futuros retrocesos o incluso tu posibilidad de volver a la carnalidad. No, ni siquiera las posibilidades negativas futuras pueden separarte del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando Dios hace nacer de nuevo, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos coloca en Cristo, nos somos salvos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera los torrentes, ni siquiera toda la cantidad, ¿verdad?, de iniquidad que nace de nuestra naturaleza carnal nos puede separar de su amor. Y esto nos lleva a vivir pecaminosamente, no nos lleva a pecar, no. Esto más bien este amor con el cual nos ha amado, vemos con qué nos ha amado y nos lleva más bien a agradarle, a querer obedecerle, a querer estar cerca de Él, a estar cerca de su amor, estar cerca de Él y tener una comunión íntima con Él, conocerle a Él, estar cerca de Él. Muchos creyentes simplemente no están viviendo esta verdad, simplemente Dios me ama y ya, ¿verdad? Y se van y no quieren tener una relación con Dios. No quieren estar cerca de Dios, no quieren simplemente gozar de estas bendiciones en las cuales nos ha amado, gozar de la presencia de Dios. Y eso no debe ser así. Más bien esto debe motivarnos, incentivarnos a estar cerca de Él. Ahora Romanos 8:39a, ni lo alto ni lo profundo, ningún extremo de ubicación en el cosmos, incluidas las alturas o las profundidades, pueden separarnos del amor de Dios en Cristo. Nada puede separarnos, ni siquiera la ubicación geográfica, ni siquiera en el cosmos, ni siquiera en ningún lado, ni en lo profundo, ni en lo alto. Ningún lugar puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna parte, a pesar de que te mueves a China, te vayas a Japón, te vayas a cualquier lugar, a la luna, nada, en ningún lugar Dios te va a amar igual. Puedes ser llevado tan lejos que el amor de Dios no pueda alcanzarte. Por ejemplo, acá vemos un salmo maravilloso en Salmos 139, 7 al 16, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y tú asirás a tu diestra, y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Oh, las tinieblas no encubren, ni las tinieblas no me encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar alguna de ellas. Entonces Dios, a pesar de que nos vayamos a lo alto, a lo profundo del mar, a cualquier lugar, no podemos escapar de su presencia, no podemos huir de su amor, no podemos ocultarnos de su amor. No, ni siquiera el valle más oscuro, el lugar de las pruebas más profundas, ni la elevación más alta, el lugar donde el temor a caer podría prevalecer, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué hermoso, qué tan grande es este amor. Es el amor de Dios, un Dios infinito, un Dios perfecto, un Dios que no tiene errores en ningún lugar. Dios santo, santo, santo. Es este amor con el que nos ha amado y nos ha amado porque Él quiso amarnos en Cristo Jesús. Por la obra que Él hizo nos salvó, nos rescató. Aún estando muertos en delitos y pecados nos dio vida. Y dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Qué hermoso. ¿Cómo no deberíamos estar maravillados? Ya sea que estés arriba o abajo como creyente, no puedes distanciarte del amor de Dios. Podrías distanciarte de su compañerismo, por tus pecados, por tus errores, pero nunca de su amor. Podríamos caer en algún momento, podríamos simplemente separarnos de Dios por nuestra desobediencia, por nuestra inconstancia y nuestra debilidad y nuestro débil corazón, nuestro poco amor. Por ejemplo, en Lucas 15, 11, 32, incluso el hijo pródigo, que era todavía un hijo, el hijo pródigo, sabemos la historia, que él pidió los bienes, su papá se fue a una provincia, gastó el dinero con rameras, y a pesar de todo lo que hizo y quedó, trabajando en lugares de cerdos, cuando no tenía comunión con su padre, incluso mientras estaba lejos de su padre lo amaba profundamente. Su padre no sabía, él era hijo todavía, a pesar de que se había ido, a pesar de que había hecho tantas cosas, pero cuando regresó arrepentido, regresó humillado y delante de su padre reconoció, ¿verdad?, que no era digno de ser llamado su hijo. El padre simplemente se echó a su cuello, le besó y mató el becerro gordo, hizo fiesta y dijo que el hijo que estaba muerto, que estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha sido revivido, y estaba entusiasmado cuando finalmente regresó a casa, de manera que hizo esta fiesta. Así de la misma manera, ahora somos hijos, no somos esclavos, no somos... La Escritura no nos muestra que en Cristo Jesús somos esclavos, nos muestra que ahora somos hijos en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Cristo es nuestro hermano mayor. Nosotros somos ahora descendientes, somos el linaje de Cristo, somos hermanos en Cristo. Por esa razón es que nos llamamos hermanos. Tenemos un Padre, nuestro Padre celestial, y ahora Él nos ama con amor eterno. Él sabe todas las cosas, por eso es que envió a su Hijo. Él sabía que nosotros íbamos a fallar, Él sabía que nosotros como el Hijo pródigo íbamos a un día fallar, íbamos a caer, pero aún así Él envió a su Hijo para que nuestros pecados, los llevara a su Hijo y condenar los pecados en su Hijo. Cristo murió y al tercer día resucitó y se sentó a los cielos y intercede por nosotros. Y ahora estamos completos en Cristo y no hay nada que falte. Dios nos ama con un amor eterno y nos lleva a ser conformados a la imagen de su Hijo hasta la gloria, por siempre. Romanos 8:39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ningún ser creado o cosa creada puede separarte del amor, del profundo amor de Dios. Ninguna cosa creada. Veamos acá, por ejemplo, unas cosas del amor de Dios en Efesios, que nosotros podemos conocer ese amor.
Por ejemplo, aquí en Efesios 17-19, 3, 17-19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Y dice todos los santos, todo hermano en Cristo puede entender esto: la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Todo hermano puede conocer, todo hermano puede vivir abundantemente. Dios lo ha hecho, pero tenemos tantas ocupaciones tal vez. ¿O hay algo más importante en este mundo que esto? Hay algo... Mire, todo el mundo se va y gasta su tiempo bebiendo, haciendo tantas cosas. Nosotros que somos hijos de Dios, no nos daría vergüenza gastar nuestro tiempo haciendo tantas cosas, sino mirando y contemplando cuánto amor nos ha amado nuestro Padre, y estando con Él y llevando su amor, ¿verdad?, a este mundo, a este lugar. Eres un ser creado, sí lo eres. Ni siquiera tú puedes apartarte del amor de Dios. Puede dejar de amar a Dios, pero nunca Él dejará de amarte. O sea, tú puedes dejar de amar a Dios. Tu amor es inconstante. Nosotros tenemos un amor inconstante. Nuestras emociones dependen de nuestra salvación. Cuando Dios nos salva, Dios nos ama, Dios nos salva y Dios nos ama eternamente como hijos. Dios nos ve como hijos y nos ama como hijos suyos. Nos va a disciplinar, nos va a llevar, pero nunca nos deja de amar. Esa es la manera en que los presenta la Escritura, esa es la manera en que Cristo nos ha mostrado. Algunas enseñan erróneamente que puedes separarte del amor de Dios devolviendo su regalo gratuito de salvación, es decir, como dicen, perder la salvación. Pero eso no es lo que enseña en esta Escritura, esto es lo que se está enseñando acá. Por ejemplo, Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No puede ser irrevocable, no puede devolverse, no puede volver a remitirse a la cuestión, sino que cuando eres salvo eternamente. Como ya lo dije, a los que antes, y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto glorificó. Eso es la manera en que Dios ve las cosas, es la manera en que Dios hace las cosas. Y decir que la salvación de alguna manera se pierde y puedes tú devolver el regalo gratuito de la salvación, le estás robando la gloria a Dios, pues claramente Dios ha manifestado que su salvación es perfecta, y que a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto justificó, a los que justificó, esto también glorificó. No puedes volver tu ADN espiritual a Dios y volverte nonato, es decir, volverte no nacido de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú llevas ahora, puede decirse, el ADN de Dios. Ya tú has nacido de nuevo. Dios te hace una nueva criatura. Es imposible que vuelvas de nuevo atrás, el viejo hombre, que vuelvas otra vez a no ser una nueva criatura. Es imposible, no puedes volver de nuevo. Puede ser que caigas, pero no. Tu Padre Celestial te va a disciplinar, tu Padre te va a guiar, y Dios es todopoderoso, y Dios lo hace. Así lo he visto también en mi vida. Sí que he caído, sí que he fallado, soy tan horrible, soy tan pecador, que de verdad que es tan horrible mi vida, soy un desastre, pero aún así Dios me levanta, aún así Dios me lleva, aún así Dios tiene misericordia de mí, aún así Dios me limpia de mi maldad, me ama con un amor eterno, de tal manera que decidió enviar a su Hijo. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo, Dios simplemente, Cristo lleva nuestros pecados del pasado, sino que todos nuestros pecados, todos los pecados pasados y futuros, fueron colocados en esa cruz, como lo vemos acá. Por eso es que nada, ni lo presente ni lo futuro, nos puede separar del amor de Dios. Gracias a quién, gracias a Cristo, gracias a que estamos en Cristo Jesús, gracias a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. Veamos lo que dice las Escrituras y la manera en que Dios ha manifestado las cosas. Romanos 8:39b. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debido a tu unión con Cristo, no hay absolutamente nada en toda la creación que pueda hacer que Dios deje de amarte. No hay nada.
No hay nada, absolutamente nada. Dios nos ha decidido amarnos con un amor eterno, el amor de Dios. Él tendría que dejar de amar a Jesús. O sea, ¿cómo es posible? Él tendría que dejar de amar a Cristo, a su Hijo, y Él nunca hará eso. O sea, tiene que su Hijo amado, que dice yo, este es mi Hijo amado en quien tiene complacencia. Y en ese Hijo, en ese que murió en la cruz, en el que resucitó, aquel que intercede por nosotros, nosotros estamos en Él, completos en Él. Por eso es que la razón que hemos nacido de nuevo, por eso es que hemos sido regenerados, por eso es que nos ha dado vida eterna, por eso es que ahora somos nuevas criaturas, ahora estamos en Él y Dios nos ve en Él ahora. ¿Estás tan convencido de esto como aquel hombre que lo escribió? Es decir, Pablo dijo, Romanos 3:39, por lo cual estoy seguro. Pablo no dijo simplemente, no, bueno, tal vez, no, estoy seguro. ¿Podrías confiadamente hacer esta misma declaración con toda certeza? ¿Podríamos hacer esto? ¿Podríamos ver todo lo que Cristo hizo en la cruz? Pues, pero debemos entender, hermanos, que el precio que fue pagado en la cruz no fue algo insignificante. Fue el Hijo amado de Dios quien murió en la cruz, aquel que tiene un valor infinito y vale más que cualquier ser en cualquier lugar en el mundo, cualquier planeta, cualquier estrella, cualquier cosa hermosa. Cristo es infinitamente más valioso y vale más y es que cualquier cosa, y Él fue quien murió por nosotros. Vemos la importancia. Él es Dios y hombre, Jesucristo, hombre, el intercesor por nosotros entre Dios y los hombres. Él es quien murió por nosotros, el que resucitó, esta hora está sentado a la diestra de Dios. Ciertamente, en ningún caso somos dignos de este tipo de amor o glorificación futura. No somos dignos de esta glorificación, somos dignos de este amor con el cual Dios nos ama. Es completamente por la gracia de Dios, y esta gracia tuvo un precio. Fue Cristo. Fuimos redimidos sin causa, ¿no? Fuimos justificados sin causa, fuimos salvos sin causa, no tenían ninguna causa de Dios salvarnos, pero Dios nos salvó por medio de su Hijo, y ahora estamos en la gracia de Dios, y ahora Dios nos ve en Cristo, y por gracia somos salvos por medio de la fe, y es por gracia que Dios nos ama, basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Vemos el precio que basado en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, basado en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por nuestro pecado, y resucitar, las gracias sean dadas a Dios. Entonces, vemos la tercera fase de la salvación, la promesa de ser glorificados cuando somos salvos de la presencia del pecado, mucho más estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Hablando de la glorificación, está la glorificación futura, es algo en el futuro, cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que la glorificación es algo bíblico, es algo que está en las Escrituras, es algo que vemos acá. Los que antes conocidos también predestinó para que fuesen, y los que obtuvo esto también glorificó. Entonces, esto conociendo el tiempo que ya está hora de levantarnos del sueño, más ahora está más cerca de nosotros la salvación, y esto sucederá en el arrebatamiento. Eso será en la venida del Señor Jesucristo. Así que, como ya vimos, ya pasamos ya a la glorificación, es el júbilo. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces ya hemos visto la justificación, que somos salvos por gracia, somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo, somos santificados, llevados paulatinamente, verá, santificados en Cristo Jesús por medio de la fe, por medio del poder del Espíritu Santo, y ahora Dios nos lleva a la glorificación, que este es solamente algo que le pertenece a Dios. Dios nos lleva a la gloria. Así que esto es todo por hoy. Esto es lo que vamos a ver hoy, así que hasta el próximo estudio.